Buenas tardes. Voy a hacer el problema del examen de mecánica de fluidos del 1 del 12 de 2017. También corresponde a un problema del primer parcial. El esquema de la figura muestra un conducto circular y vertical de diámetro D mayúscula, longitud L, con D mucho menor que L, cerrado en su parte superior e inferior. El tubo está inicialmente lleno completamente de un líquido, ρ y viscosidad muy conocidas. En un determinado instante, t igual a 0, se abre la tapa inferior del tubo y comienza por aquí, comienza a descargar por aquí, ¿verdad? Líquido. Comienza a descargar líquido. Se desea calcular el tiempo t sub f que tardará el nivel de líquido dentro del conducto en alcanzar un valor final h sub f. El nivel de líquido en el conducto lo miden desde la salida inferior, esto de aquí, que es h de t, ¿vale? Pues inicialmente está aquí, todo el tubo lleno, abro abajo y aquello va bajando hasta que parece ser que llega un momento donde el nivel de líquido se para, ¿vale? Y a la altura correspondiente donde se pare, pues se le llamará altura final, ¿de acuerdo? Para ello, suponiendo que las fuerzas viscosas son dominantes en el movimiento del líquido en el conducto, hay que dar los criterios, y que la presión del volumen vacío del conducto es nula, es decir, al bajar el líquido aquí se produce una presión, realmente es la presión de vapor del líquido, ¿de acuerdo? Pero suele ser tan pequeña que normalmente se toma como cero, de ahí que lo pongan cero. Bueno, pues se pide una serie de apartados intermedios para poder calcular ese tiempo final, ¿de acuerdo? Déjenme poner el esquema. Aquí tenemos nuestro conducto. Llega hasta aquí, diámetro D, vaya, demasiado arriba, bueno, diámetro D, altura del conducto, longitud del conducto L, ¿vale? Y el nivel de líquido en un instante determinado pues estará, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Pues a esta cantidad h de t. La presión P sub I aquí es aproximadamente nula, ¿de acuerdo? H en t igual a 0 coincide con L, el tubo está totalmente inundado, aquí pues irá cayendo el líquido, y aquí fuera tenemos pues presión atmosférica y por supuesto la gravedad. Y es un líquido de densidad ρ y viscosidad muy conocido, y el flujo es tal que las fuerzas viscosas son dominantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo que me piden es el tiempo final, desde que yo abro aquí y empieza a bajar el nivel hasta que el nivel en algún instante se para. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Pues nada, vamos a ello. ¿Qué es lo que primero que nos piden? Escriban el gradiente de presión reducida a partir de la expresión del caudal instantáneo Q de T que vehicula por el tramo inundado del conducto, y escriban las condiciones de contorno que ha de satisfacer dicha presión reducida. Muy bien. Me piden, por lo tanto, la presión reducida en el tramo inundado del conducto y en función del caudal, ¿de acuerdo? Y las condiciones de contorno para la presión reducida. Bueno, el flujo es el flujo en un conducto. Voy a llamar esa la dirección de flujo U. Luego mi coordenada X sería esta de aquí. Mi coordenada X va a estar quieta, ¿de acuerdo? Entonces el conducto estará inundado en una región cuya coordenada X en general pues será L menos H de T, ¿de acuerdo? Entonces será una coordenada X igual a L menos H de T. Y la parte final de aquí, pues esto de aquí está en una coordenada X igual a L. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Fuerzas viscosas dominantes en un cilindro, ¿vale?
flujo de fuerzas viscosas dominantes. Eso no es otra cosa cuando las fuerzas viscosas dependen de un potencial, ¿vale? Como en este caso, pues es el flujo de Hagen-Poiseuille en un tubo cilíndrico, ¿de acuerdo? De tal manera que el caudal pues no será nada más que 128 pi por d a la cuarta partido por 128 muy por el gradiente de presiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, aunque uno puede darse cuenta, yo voy a hacerlo por, digamos, por tema educativo, si quieren ustedes, poco a poco. Fuerzas viscosas dominantes. Pues ya sé que 0 es igual a menos el gradiente de la presión más mu, la laplaciana de v, más ρ por las fuerzas másicas. Y mis fuerzas másicas son la gravedad. Observen, mi eje X va hacia abajo y la gravedad va hacia abajo. Mi fuerza máxima en mis ejes es igual a G por E sub X. De tal forma que el potencial másico es igual a menos Gx. ¿De acuerdo? No es más que eso. Eso quiere decir que yo puedo escribir que 0 es igual a menos el gradiente de la presión reducida más mu por la laplaciana del vector velocidad, donde mi presión reducida es igual a la presión menos ρ por g y por x. ¿Se dan cuenta? Por el tipo de coordenada que yo he elegido, la x. Sería la menos z, ¿no? Habitualmente. Muy bien. Esas ecuaciones de cantidad de movimiento en la dirección radial, porque estaríamos en cilíndricas, ¿de acuerdo? Me diría que 0 es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto a la coordenada radial, ¿de acuerdo? Y eso lo que quiere decir es que la presión reducida, a lo sumo, puede depender de la coordenada axial y del tiempo, ¿de acuerdo? Es un problema no estacionario, ¿vale? Puede depender de la, como digo, de la posición axial y del tiempo. En la coordenada axial, déjenme llamar a lo largo de la coordenada x, pues la ecuación es 0 es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto de x más mu 1 partido por r, derivada con respecto de r por la derivada de la velocidad axial con respecto de r. Ese es el flujo unidireccional en coordenadas radiales, como vieron en teoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de la ecuación de continuidad, me queda que la derivada axial con respecto a la coordenada axial es 0. Es decir, u a lo sumo depende de r y del tiempo. ¿De acuerdo? Fíjense que la presión reducida x y t, u de r y t. Luego aquí no puede haber nada que dependa de x. No puede haber nada, porque si no, u dependería también de x. Eso quiere decir que la presión reducida, si acaso, es algo que depende del tiempo, pero no depende de la posición axial, ¿vale? Muy bien, y eso me permite integrar la ecuación en dirección axial. Déjenme llamar, como siempre, introducir P sub L a menos la derivada de la presión reducida con respecto a la coordenada axial, como siempre, como hemos hecho en teoría. ¿De acuerdo? Bueno, pues 0 será igual a P sub L más mu por 1 partido por r, derivada con respecto de r por la derivada de u con respecto de r. ¿De acuerdo? Bueno, pues integrando un par de veces lo tienen ya en las notas, ¿vale? Lo que me queda es que u es igual a menos P sub L dividido por 4 mu por r al cuadrado más a por el logaritmo neperiano de r y más b. Hemos integrado en el radio, ¿de acuerdo? Esto lo hicimos en teoría para obtener el caudal de Hagen-Poiseuille. Hemos integrado en el radio, luego tengo que imponer condiciones de contorno en el radio. Y el radio va desde r igual a 0 hasta r igual a d medios, la pared. En la pared está claro, tenemos la pared del tubo que está quieta, pues la velocidad tiene que ser 0. Y en r igual a 0 no hay nada, es el eje. Pero claro, cuando r igual a 0, el logaritmo neperiano tiene a menos infinito, ¿vale? Y la velocidad diverge, y yo no lo puedo permitir, ¿de acuerdo? Es decir, el módulo de u tiene que ser menor que infinito, y eso implica que la constante a es nula. De tal forma que el campo de velocidades es igual a menos P sub L.
todavía no he resuelto la otra constante. Discúlpenme. A vale 0. Y ahora tengo que aplicar la otra condición. 0 ha de ser igual en R igual a de medios. Pues menos P sub L partido por 4 nu por d medios al cuadrado más B. Pues ya lo tengo. B vale P sub L partido por 4 mu por d medios elevado al cuadrado. Ahora sí, sustituyo estas dos constantes dentro de la ecuación y lo que sí me da es que la velocidad U es igual pues menos P sub L partido por 4 mu por R al cuadrado más B, que es más P sub L partido por 4 mu por d medios elevado al cuadrado. Operando un poco, P sub L partido por 4 mu por d al cuadrado d medios elevado al cuadrado, factor común del segundo grupo que es un 1, y aquí me queda el radio dividido por d medios elevado al cuadrado, ¿vale? Operando un poco más si quieren, pues esto es un d al cuadrado para empezar, ¿eh? Se acaba el d al cuadrado. Operando un poco, me queda P sub L d al cuadrado partido por 16, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y a esta cantidad de aquí la voy a llamar chi. R partido por el radio del conducto. Bueno, pues famoso perfil parabólico de Hagen-Poiseuille, ¿de acuerdo? Muy bien. El caudal que fluye no es más que en el caso de axial simétrico la integral desde el radio igual a 0 hasta d medios de 2 pi r por diferencial de r, es el diferencial de superficie, ¿verdad? Es un arito, ¿de acuerdo? De espesor diferencial de r por la velocidad, que será igual a P sub L por d al cuadrado partido por 16 mu, integral entre 0 y d medio. El 2pi también lo voy a sacar y aquí me queda r por diferencial de r que multiplica a 1 menos chi al cuadrado, ¿vale? Pues hombre, divido por d medios y multiplico por d medios elevado al cuadrado. Y esto pues me quedaría igual. A ver, el 2 y el 16 abajo me queda un 8, por lo tanto pi, P sub L, diámetro a la cuarta, 8 por 4, 32. Por 32 veces mu, por la integral entre 0 y 1 de chi, que multiplica a 1 menos chi al cuadrado por diferencial de chi, ¿de acuerdo? Pues nada, el caudal resulta ser pi P sub L por d a la cuarta partido por 32 mu, que multiplica la integral del primero es chi al cuadrado partido por 2, sería un medio, menos la integral del otro es chi al cubo, pues sería chi a la cuarta partido por 2. Un medio menos un cuarto es un cuarto, y 4 por 32 pues me queda, como ya había predicho, P sub L por d a la cuarta dividido pues el caudal por 128 veces mu, ¿vale? Que es el caudal de Hagen-Poiseuille. Que es lo que habíamos dicho, flujo en un conducto dominado por la viscosidad, pues el caudal es el de Hagen-Poiseuille. ¿De acuerdo? A mí de todas formas me piden cuánto vale el gradiente de presión en función del caudal. Pues si eso fuera así, el gradiente de presión ya lo tendría de esta ecuación de aquí. Me parece que eso es lo que me preguntaban, ¿no? Escriba el gradiente de presión reducida a partir de la expresión del caudal. Bien, y escriba las condiciones de contorno. Vamos allá. Observen que el caudal... Ups, no sé qué ha pasado. Vale. Observen que el caudal como mucho depende del tiempo, no depende de la posición, ¿de acuerdo? Y P sub L es algo que también depende del tiempo. Pero en cualquier caso, P sub L es igual a menos de la derivada de la presión reducida con respecto a la coordenada axial que he llamado x. Y yo sé, hemos visto,
que P sub R a lo sumo depende del tiempo, más que P sub R, la derivada de P sub R con respecto a X, ¿vale? Esto sí que depende del tiempo. Bueno, si esto depende del tiempo, yo lo puedo integrar. Y si yo lo integro, cambiando de signo, pues la derivada de la presión reducida con respecto de X igual a menos P sub L, pues yo integro. Y me piden, pues en general será la presión reducida en X menos la presión reducida en un X inicial de la columna líquida, ¿de acuerdo? Pues será igual a menos P sub L por la distancia entre la X del punto y la X inicial, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, ¿qué condiciones de contorno si yo quisiera calcular la presión reducida? Pues en lugar de integrar entre X inicial y X, extiendo la integral desde X inicial hacia la X final. Y eso me proporciona que la presión reducida en la X final menos la presión reducida en la X inicial será igual a menos P sub L por la X final menos la X inicial de la columna. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Vamos de nuevo al esquema. Esta es mi columna líquida en un instante determinado, mi eje X. La X inicial es este valor de aquí, L menos la H, en ese instante. Luego la X inicial, L menos H. Y la X final de la columna líquida es siempre la misma, X igual a L. Y en esos valores de X, ¿cuánto valen las presiones? Bueno, en la X final, el fluido descarga la presión atmosférica, luego aquí la presión termodinámica del líquido en la atmosférica. Y en el inicial, el líquido en la sección inicial de la columna, ¿verdad? Que es esta, está en contacto con gas a P sub I, donde P sub I es prácticamente cero, luego la presión aquí termodinámica es prácticamente nula. ¿De acuerdo? Luego yo sé que en la condición inicial, la presión de remanso, cuya expresión es P menos ρ Gx, no se olviden. No se olviden. Pues la presión de remanso en el inicio, de llamarla sub I, es igual a la presión termodinámica, que es 0, menos ρ por G por la X inicial, que es L menos la H. Y en la X final, la presión reducida al final será igual a la presión termodinámica, que es P sub A, menos ρ por G por la X, que es L. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con todo esto, si yo sustituyo aquí, tendré presión reducida al final. Presión reducida al final es PA menos ρ por G por L. Menos presión reducida al inicio, pues menos 0 menos ρg por L menos H será igual a menos P sub L, pues a menos P sub L por X final, que es L, menos la X inicial, que es L menos H. ¿Se dan cuenta? Pues vamos a operar. En la parte izquierda me queda presión atmosférica, ρgL con signo negativo, menos más ρgL se me va. Y aquí me queda menos con menos más con menos, pues menos ρgH, si no me he equivocado. Y en la derecha tengo L menos L, se cancela, menos más, ¿de acuerdo? Es igual a menos P sub L por H. Esto es lo que tengo. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que de aquí calculo el gradiente. El P sub L no es más que, cambiando de signo, ρ por G por H menos P sub A dividido por H. ¿De acuerdo? Ya tengo cuánto vale el coeficiente. ¿Vale? Estas son las condiciones de contorno. Ya sé cuánto vale el gradiente P sub L, que seguro que me lo piden. Obtenga la distribución de presiones reducidas en el conducto, es lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Si quieren, pongo aquí el 2. La distribución de presiones reducidas sería esta de aquí, integrado entre el principio y X. Pues vamos a ponerlo.
acuerdo? Como ya sé cuánto vale P sub L, la distribución de presión reducida sería la presión reducida en X, será igual. Voy a pasar la presión reducida al inicio a la derecha. La presión reducida inicial es esta de aquí. Pues sería menos ρ por G por L menos H, que sería la presión reducida a inicio. Y ahora tengo menos P sub L, menos ρGH menos P sub A dividido por H, ¿vale? Por la X menos X inicial. Pues por la X menos, la X inicial es L menos H, X menos L más H. ¿De acuerdo? Esa sería la distribución, ¿vale?, de presiones en función de X para cada instante, ¿de acuerdo? Porque recuerden que H depende del tiempo, pero esa sería la distribución de las presiones reducidas o presiones que me piden presiones reducidas. Pues esa es la distribución, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lineal con X, pero varía con el tiempo a través de la H, ¿de acuerdo? Seguro que se puede operar un poco, ¿no? Aquí el H se va y estos dos grupos pues seguro que se pueden, digamos, agrupar un poco. Déjenme para hacerlo, hombre, queda mejor. Menos ρG por L menos H, y aquí tengo menos ρG, el primer término, que multiplica a X menos L menos H. Y después el segundo término, que es más PA partido por H por X menos L menos H. ¿De acuerdo? Agrupando los dos primeros, pues tengo que es menos ρG, factor común de L menos H, más X menos L menos H. Este y este se cancela, si no me equivoqué. Y más P sub A partido por H por X menos L menos H. De tal forma, de una forma un poquito más agrupada, pues la presión reducida en función de X, hemos dicho que es igual a P sub A partido por H, que multiplica a X menos L menos H, y menos ρ por G por X. Pues esa sería, si quieren ustedes, la evolución de la presión reducida con la posición X, y recuerden con el tiempo, ¿vale? Aquí está H. Vale. A partir de la ecuación de conservación de masa en forma integral sobre el tramo inundado del conducto, obtengan una relación entre el caudal instantáneo Q y la longitud inundada H. Pues nada, esto siempre es un clásico. Este es el apartado 3. Cuando hay una longitud húmeda que no se conoce, es esencial e imprescindible ejecutar la ecuación de conservación de masa en forma integral. Este es el nivel de líquido instantáneo, que es H, que depende del tiempo, el tubo de diámetro D, que va saliendo por aquí. Y yo voy a coger este volumen de control. La parte de arriba en verde coincide con la superficie y se mueve con ella. Una pared cilíndrica lateral y una superficie imaginaria a la salida. Ese es mi volumen de control. Pues ahí yo aplico la ecuación de conservación de la masa en forma integral. ¿De acuerdo? En nuestro caso es un líquido de densidad ρ y viscosidad mu. La densidad es una constante, ¿de acuerdo? Luego la puedo sacar de la integral y de aquí, como está igualado a 0. Bien. La primera, me queda solamente la integral de diferencial de V, pues es el volumen instantáneo. Y ese volumen no es más que la sección pi por d al cuadrado partido por 4 por la altura inundada. Ese es el volumen de líquido. Pues la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad más flujos. Aquí V menos VC por N es 0, las dos superficies se mueven a la vez. Contra las paredes, la velocidad del fluido es 0 y la del volumen de control también. Tal forma que estas integrales son todas 0, salvo en la etapa de salida, donde la normal y la velocidad van en la misma dirección, ¿verdad? Aquí tendríamos la normal y el flujo sale del tubo. Sería un más. La integral de esa velocidad normal en esta sección no es más que el caudal, que sale, igual a 0. De tal forma que la relación que me piden es que pi por d al cuadrado partido por 4 por la derivada de h con respecto al tiempo es igual al caudal. ¿De
acuerdo? Ya la tenemos. 4 o D. Combinen los resultados anteriores para obtener la ecuación diferencial que gobierna a h de t y obtengan el valor final que alcanza la altura del líquido en el conducto, hf. Bien, lo primero es 4, ecuación diferencial para h de t. ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos el caudal, Q pi L d a la cuarta partido por 128 mu. Por otro lado tenemos cuánto vale P sub L, la tenemos aquí arriba, en función de H, que es ρ g h menos P sub A, dividido por H. Y finalmente tenemos que el caudal pues es con signo menos, ¿vale? Aquí he pasado de signo más a la derecha con signo menos, ¿vale? A medida que aumenta el caudal, H disminuye. Bien. Pues Q es igual a menos pi por d a la cuarta partido por 4 derivada de h con respecto al tiempo. Pues si combinamos las tres, ¿qué es lo que me queda? Esta ecuación me queda, en vez del caudal, pues tengo esta expresión de aquí, pues menos pi por d al cuadrado, no d a la cuarta, hombre. Por la derivada de h con respecto al tiempo, eso es. Es igual, y a la derecha tengo que es pi por d a la cuarta partido por 128 mu, y en lugar de P sub L, pues ρ g por h menos P sub A partido por h. Pues esa es una ecuación diferencial para el caudal. Si simplifico un poco, por aquí, este me queda un 2 y el 4 me queda un 32, pues esta ecuación diferencial me quedaría, paso el signo menos a la derecha, la variación de h con respecto al tiempo es igual a menos d al cuadrado, d al cuadrado dividido por 32 veces la viscosidad, que multiplica a ρ g por h menos P sub A dividido por el propio h. Esta es la ecuación diferencial que me dice cómo h evoluciona con el tiempo. La condición inicial me la decían: en t igual a 0 el líquido inunda, ¿verdad?, todo el tubo, luego h vale L. Pues en t igual a 0 t vale L. Esa sería la condición inicial con la que habría que resolver. Ahora me piden que haya la altura final, ¿de acuerdo? H evoluciona con el tiempo, y si se alcanza un valor final de H es porque en esa posición el flujo deja de existir, es decir, la derivada de H con respecto de T se hace cero, ¿vale? No hay más caudal, ¿de acuerdo? No hay más caudal y H tiene que tomar un valor constante, ¿vale? Bueno, pues es sencillo, mirando la ecuación diferencial. Si este término es cero, significa que esto de aquí tiene que ser nulo. Por lo tanto, ρ por g por esa altura final menos P sub A ha de ser igual a 0. Y esa altura final que alcanza el líquido, pues no es más que P sub A dividido por ρ y por g. Esa es la altura final. Obviamente, para que esto todo tenga sentido, ¿de acuerdo?, el nivel estaba aquí y va a acabar en una HF distinta, pues hombre, siempre se supone que L, la longitud del tubo, es mayor que esa altura final para que haya movimiento. ¿Se dan cuenta? L, la longitud, si quieren, L, la longitud del tubo, tiene que ser mayor que la altura final, porque si no, significa que yo quito de aquí el tapón y el líquido no se movería, ¿de acuerdo? Estamos suponiendo eso, que L es mayor que la altura final. Muy bien. Y ahora lo que me preguntan es, bien, obtengan el valor característico del tiempo t sub 0 en que se alcanza la altura final hf. Integren la ecuación, ¿de acuerdo? La ecuación anterior diferencial. Bueno, pues nada, para ver los tiempos característicos, pues hay que adimensionalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo dimensionalizamos? Bueno, pues es muy fácil. El tiempo lo divido por el tiempo característico y ese es mi tiempo dimensional. Pero ¿cómo dimensionamos la altura? Pues observen que la altura pasa desde un valor inicial que vale L hasta un valor final que vale HF, PA partido por ρg. Pues para que mi variable dimensional varíe entre 0 y 1, voy a definir mi altura dimensional como el valor local, el valor instantáneo, menos la altura final, voy a llamar H sub f,
dividido por el valor de la altura inicial, que es L, menos la altura final. ¿Se dan cuenta? Este es el intervalo de variación. Así, cuando h vale L al principio, esta variable vale 1. Y cuando h vale h final, esta variable vale 0. E i varía entre 1 y 0. ¿Se dan cuenta? Esto me permite escribir que la h es igual a L menos la altura final por i más la altura final. ¿Vale? Bueno, pues con estas dos entro en la ecuación diferencial. ¿Y qué es lo que me queda? Derivada de h con respecto de t, pues me quedaría L menos h final partido por t sub 0 por la derivada de i con respecto al tiempo dimensional. Igual a menos el diámetro de... déjenme sacar ρg factor común de aquí, ¿vale? ρg factor común. Me quedaría menos ρ por g por d al cuadrado partido por 32 mu. Y aquí me quedaría, si quieren, me he sacado el ρg, me quedaría h, que es L menos h final por i más h final, menos P sub A partido por ρg. Pero P sub A partido por ρg es la altura final. Pues menos h final. Dividido por h. Por h no es más que L menos altura final por i menos, más altura final. ¿De acuerdo? Muy bien, estos dos se me cancelan. Vale, y lo que me queda en el lado derecho sería menos ρ por g por d al cuadrado partido por 32 mu. Déjenme sacar L menos la altura final factor común y arriba me queda I, ¿verdad? Partido pues, por L menos altura final por I más altura final, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues este término completo se cancela con el que está a la izquierda. Y si multiplico por t sub 0 toda la ecuación, lo que obtendría es que la derivada de i con respecto de tau es igual a menos ρ por g por d al cuadrado por t sub 0 dividido por 32 veces mu, que multiplica a i dividido por aquello. Bueno, para tenerlo más limpio, déjenme sacar la altura final de aquí, ¿vale? Y aquí tendré beta por i más 1, donde la variable beta no es más que L menos la altura final partido por la altura final, ¿de acuerdo? Bien. Que es algo que es conocido porque la altura final es P partido por ρg. Muy bien, pues en esta ecuación el único parámetro que me queda es este de aquí, ¿vale? Aparte del beta. Bueno, pues esto me pide a gritos hacer ese parámetro de unidad y por lo tanto definir un t sub 0 que sea igual a 32 mu por la altura final dividido por ρ por g y por d al cuadrado. Y si yo defino este tiempo característico, la ecuación diferencial me queda derivada de i con respecto de tau igual a menos i partido por beta i más 1, que habrá que resolver con la condición altura inicial L. Si pongo aquí L, pues mi variable i vale 1, ¿de acuerdo? Y esta sería la ecuación diferencial adimensional con la condición de contorno. Obviamente, este es el tiempo característico. Que se tarda en alcanzar la altura final. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Pues nada, procedemos a integrar la ecuación. Paso al otro lado, me queda, bueno, me da igual, me queda beta por i más 1 partido por i por diferencial de i es igual a menos diferencial de tau. En la izquierda lo que me queda es beta más 1 partido por i por diferencial de i igual a menos diferencial de tau, pues integro. Me queda beta por i más el neperiano de i más una constante de integración ha de ser igual a menos tau. Y aquí lo aplico, la condición inicial. La condición inicial me dice que i en 0 vale 1. En tau igual a 0, ¿vale? A la derecha me quedaría un 0 y i vale 1. Me queda beta, el neperiano de 1 es 0 más a. Luego a es igual a menos beta. De tal forma que esa es la ecuación.
A es igual a menos beta, por lo tanto tengo que beta, factor común de i menos 1 más neperiano de i, es igual a menos tau. O si quieren, cambio de signo todo, ¿no? Tau es igual a beta por 1 menos i menos el neperiano de i. Esa sería la ecuación diferencial. Entonces uno diría, bueno, el tiempo final es cuando se ha alcanzado la altura final, ¿vale? Cuando h alcanza la altura final. Y si h alcanza la altura final, y vale 0. Es decir, cuando i tiende a 0. Claro, aquí tenemos un logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? El logaritmo neperiano de i. Y ese diverge, ¿vale? Pero eso diverge muy lentamente. Esto, cuando i vale 0, es lo que me da realmente cuánto vale el tiempo, ¿vale? De tal forma que el tiempo tau final, porque el logaritmo va muy lentamente divergiendo, viene aproximadamente dado por beta, porque cuando i tiende a 0, este grupo vale beta, ¿vale? Donde beta, ¿cuánto vale? Pues beta hemos dicho que era L menos HF partido por HF. Bueno, pues eso significa que T partido por T sub 0 más o menos igual a beta, lo que implica que el tiendo sería igual a beta por el T sub 0. Es decir, L menos H final partido por H final, que es el beta, por el 3 sub 0, que es 32 mu, altura final, partido por rho g por d al cuadrado. Es decir, que el tiempo final es 32 mu L menos la altura final partido por rho por g y por d al cuadrado. ¿Vale? Oiga, ¿significa que ese tiempo característico está mal? No, no es que esté mal. ¿De acuerdo? No es que esté mal. Fíjense que las cantidades L y altura final pues son del mismo orden, son parecidas, ¿de acuerdo? De tal forma que L menos altura final pues va a ser parecida a la altura final o parecido a L. O sea, el tubo pues típicamente pues bajará de aquí un 2 o un 3, ¿de acuerdo? De tal forma que esas cantidades son razonablemente parecidas. Luego la estimación no es mala, ¿de acuerdo? Si hubiera llegado directamente a ese T sub 0, si en vez de sacar de aquí el H sub F factor común, hubiera sacado yo este grupo y hubiera dejado a la I limpia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si en vez de sacar HF de aquí hubiera dejado a la I limpia, aquí me quedaría rho GD al cuadrado 32 mu, precisamente multiplicado en vez de HF por L menos HF. La I queda limpia y aquí aparecería un factor, ¿de acuerdo? Que ese factor es el que entraría a lo mejor en el logaritmo neperiano. Muy bien, espero que con esto creo que ya no me pidieran nada más. ¿Vale? Muy bien. Está todo listo. Bueno, pues lo dejamos entonces aquí.